Muy buenos días, mis queridos amigos de Bella Canal. Muchísimas gracias por dejarnos entrar hasta la privacidad de su hogar. Gracias por estar en sintonía de estas gotitas de miel que alegran verdaderamente la vida. Y como usted recordará, pues nosotros seguimos con nuestro maravilloso estudio de la Carta a los Hebreos, pero el día de hoy, por razones de calendario, vamos a hacer una breve pausa y yo le voy a contar una historia hermosa que, aunque no está descrita en la Biblia tal cual, sí sabemos que nuestro Señor Jesucristo tomó parte precisamente de una conmemoración como esta. Y estoy hablando precisamente de la festividad de Hanukkah. Que bien, cabe resaltar que aunque no es una fiesta de santa convocación, tal y como están descritas las 7 fiestas, más uno, la del día octavo, en Levítico 23, sí es una fiesta importante. ¿Cómo sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo participó en ellas? Pues bien, véngase conmigo, por favor, a Mateo 10 y vea usted lo que dice. Permítame, que se me perdió la cita. Mateo capítulo 10 dice así. Vamos a ver, ya la tenía preparada. Bueno, permítame qué barbaridad que se me perdió la cita. Bueno, en Mateo, y déjeme en un momentito, le busco la cita porque la tenía aquí separada y se me ha perdido, pero déjeme contarle que precisamente Jesucristo aparece paseando por el templo en esta festividad de Hanukkah y es la fiesta de la dedicación. Qué barbaridad que no encuentro la cita. Ah, es que estoy en Marcos, por eso. Bueno, déjeme contarle para no entretenernos y luego le paso yo a usted la cita. Fíjese que es precisamente el recordatorio de una gran victoria del pueblo judío lo que se conmemora en Hanukkah. Y es que vamos a hacer una breve reseña histórica para que nos entendamos y saber por qué es tan importante esta festividad y que recuerda. Usted hará memoria y hemos platicado en su programa acerca precisamente de los diversos imperios que tomaron cautivos a Israel o que tuvieron alguna hegemonía sobre este pueblo, siendo así que los primeros en llevarse cautivos al pueblo de Israel precisamente a la ciudad de Babilonia fueron los caldeos o los babilonios. Así que muchísimas gracias, Jovi. Isma, bienvenido por estar con nosotros. Esto sucedió del año 605 al 539 y es aquí cuando el profeta Daniel, y es importante entender esto, pues se va cautivo y pasa a ser el segundo después de Nabucodonosor, el rey. Es así como 70 años permanece el pueblo en cautividad en Babilonia y luego entra el imperio medo-persa. Esto se da del año 539 al 331. Es aquí cuando se da la historia preciosa de la reina Esther. Pero luego entran los griegos y estos comandados por Alejandro Magno. Y recordará usted, si nos sigue en nuestro estudio de Apocalipsis, que fue precisamente Alejandro Magno, un caudillo que conquistó muchísimos lugares y muchísimos poblados para su imperio, el imperio griego. Pero cuando llegó a Israel sucedió algo, y es que el Dios Todopoderoso le había revelado en un sueño y le había hecho ver al sumo sacerdote y a todo el pueblo de Israel vestido en vestiduras blancas. El sumo sacerdote vestía ese traje hermosísimo que se utilizaba precisamente en el servicio en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Y entonces cuando Alejandro Magno llega a las puertas de Jerusalén, se da cuenta que es precisamente lo que Dios le había, por supuesto, él no conoce al Dios de Israel, pero se da cuenta que está pasando algo importante y que este hombre que había salido a recibirlo es el mismo de los sueños. Y ve a toda la población de Israel vestida de blanco. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Alejandro Magno se baja de su caballo y se postra delante del sumo sacerdote. Todo esto está descrito en las crónicas de Flavio Josefo. Y vea usted que entonces, pues no hay guerras, no hay peleas, no hay pleitos entre los griegos y los judíos. Entonces, aquí empieza a suceder algo, y es que se empieza a helenizar el pueblo de Israel.
Usted sabrá, de acuerdo a la historia, que precisamente Alejandro Magno muere muy joven y entonces 4 de sus militares se disputan el lugar de dominio. Así cada uno de estos se ubican en un lugar geográfico muy cercano a Israel y son 2 los que adquieren verdaderamente preeminencia. Uno son los Ptolomeos, dirigido por Ptolomeo, que se asientan en Egipto, y los otros asentados en en Siria, y son los Seleucidas. De aquí que se levanta, y estoy hablando entonces de este imperio, el griego. Por supuesto, hemos platicado y yo me fui muy rápido a la historia, pero quiero contarle que estoy hablándole precisamente de la estatua de Daniel y que está precisamente dividida por secciones de acuerdo a cómo Dios le dio esa visión tremenda al profeta Daniel. Y es que de aquí vamos a partir para lo que vamos a ver luego en Mateo 24. Vea usted que la cabeza se refiere precisamente al imperio babilónico. Luego, los hombros y los brazos al imperio medo-persa y la cadera al imperio griego. Pero fíjese usted que en esta situación que se empieza a dar de helenizar al pueblo de Israel, poco a poco se van adoptando ciertas costumbres, ciertas formas de pensar, y pues el pueblo, no todos, hay algunos que guardan Torá muy rigurosamente y que no quieren verse inmiscuidos. Acuérdese usted que el imperio griego pues era muy dado a la belleza, a los cánones de la belleza, a la filosofía y a todas estas ciencias humanísticas. Es importante entender que se va dando, tal y como nos lo explica Pedro, una desviación lenta del pueblo de Israel, pero es justamente con Antíoco IV Epífanes, que viene precisamente de estos Seleucidas, de este reinado Seleucida, que impone, vea usted, el culto a los dioses, por supuesto a los dioses griegos. Poco a poco entonces va prohibiendo el culto en el templo, va restringiendo los derechos de los judíos hasta que llega a un punto en el cual desacra el templo, haciendo sacrificar cerdos en el lugar más santo sobre la tierra, el lugar más santo de todos los santos. Y es ahí cuando además pone muchos ídolos para su adoración, ídolos griegos, y el templo está desacrado. Es así como el sumo sacerdote del momento, uno de los judíos que siente una ira santa por lo que está viendo en la santa ciudad, por lo que está viendo en su pueblo, por lo que está viendo que está sucediendo en el templo mismo, el trono de Dios sobre la tierra, se levanta en armas. Él y sus 5 hijos. Este es Matatías, es un hasmoneo. Saludos, Jorge Argueta, qué bueno que esté con nosotros. Matela, Masdor, un abrazo para ti. Y entonces fíjese usted que contra todas las apuestas, como suele suceder, verdaderamente un gran ejército preparado con una gran cantidad de efectivos, por supuesto entrenados con armas, increíblemente ven su derrota a manos de los hasmoneos, a manos del pueblo de Israel que se levanta en un furor santo por recuperar su templo y recuperar sus ritos, la santa ciudad, y volverlo a dedicar al Señor. Esto sucede en los años 167 al 160 a.C. Es importante entender, y vea usted la cantidad de años, que para nada es una coincidencia. Acuérdense que la guerra de los 6 días justamente duró 7 días para que en Shabbat pudiesen ellos descansar. De la misma manera sucedió aquí 7 años. Y por supuesto los judíos recuperan la santa ciudad y el templo. Pero cuando ellos entran para limpiar el templo de toda aquella abominación terrible que se había dado, se dan cuenta que la menorá, que es esta lámpara de 7 brazos, que por supuesto usted y yo sabemos que representa a Jesucristo, que está colocada en el lugar santo, está apagada. Y es que fíjese usted que la Biblia relata que el aceite con el cual se alimentaba
esta lámpara no era cualquier aceite, era un aceite hecho con ciertas especificaciones importantes de seguir porque su uso era únicamente para el templo. Y, ¿sabe? Cada jarría o cada vasija que guardaba este aceite era sellada y cuidadosamente guardada por el sumo sacerdote. Así no cualquier aceite podía utilizarse para encender la menorá. Así que esta menorá nunca debía apagarse, cosa que sucedió precisamente en este tiempo de desolación en el templo de Israel. ¿Sabe usted? Para los judíos el templo, por supuesto que era de vital importancia, era el mismo lugar del trono de Dios sobre la tierra. Así que ver que esto estaba sucediendo era una cosa terrible, realmente fue una cosa terrible, una desacración tal. Y fíjese usted que es aquí cuando sucede un milagro y es por eso que esta es llamada la fiesta de las luminarias o de los milagros. Es la fiesta de la dedicación, la fiesta hermosa donde pasan estas cosas hasta el día de hoy, déjeme contarle, cosas verdaderamente impresionantes. Y es entonces cuando empiezan a limpiar el templo y fíjese usted que encuentran una jarrillita que tiene la cantidad exacta de aceite para que la menorá sea iluminada y este aceite está dispuesto para que dure un día. Pero he aquí el milagro de Hanukkah y es que en lugar de durar un día, dura 8 días. Vea qué cosa hermosa, para que diese tiempo a fabricar más aceite y que la lámpara pudiese seguir encendida. Es de aquí que entonces nace precisamente esta celebración, la celebración de Hanukkah, es decir, la celebración de la dedicación o de la vuelta a inaugurar. Y entonces, vea usted, mire, se enciende a partir de eso para conmemorar esta historia hermosa, esta lámpara, esta lamparilla que no debe de confundirse con la menorá, porque si usted ve, la menorá, contemos, ayúdeme por favor, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brazos. Mientras que la Hanukkah, que es precisamente la indicada a encender a partir del 25 de Kislev, en el calendario hebreo, que sería más o menos entre noviembre y diciembre del calendario nuestro, esta lámpara tiene 9 brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el brazo que alimenta todo, el brazo de en medio, se llama Shamesh. Y este quiere decir el siervo. Vea usted, por supuesto, absolutamente todo es una prefiguración de Cristo. Resulta ser que se enciende el siervo y este es el que alimenta a las velas, dándole encendido una por una cada noche durante 8 días, celebrando el milagro de Hanukkah. Vea usted, así procedemos a encender la de en medio y esta enciende la primera. La noche siguiente se enciende el siervo, la primera y la segunda. Y la segunda noche se enciende, la primera, que es el siervo, la primera a mano derecha, la segunda y la tercera, y así sucesivamente, hasta que al llegar los 8 días se ha llegado a la completitud de velas encendidas. Y la tradición dice que esta Hanukkah debe ponerse en la ventana para que sea vista de lejos. Y por supuesto, nosotros sabemos que Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Claro, la palabra es luz, es antorcha, en que alumbra en el lugar oscuro. ¿Sabe qué? También esa antorcha que nos guía por dónde caminar en estos tiempos acerca de la profecía nos da, por supuesto, una visión que, claro, hemos entendido, aunque no sabemos exactamente todos los detalles, sí tenemos un atisbo que el Señor Jesucristo mismo nos ha indicado. Y vea usted entonces que yo le voy a leer precisamente lo que Jesucristo dijo con relación a esta fiesta. Ya que no le encontré el otro verso todavía, le voy a leer el de Mateo 24, que tiene relación precisamente
con los últimos tiempos. Así que si usted me acompaña a la lectura, vea usted qué dice Mateo 24, que tiene relación a la pregunta que le hicieran los apóstoles a Jesucristo en cuanto a los últimos días. Y dice, vea, inmediatamente al inicio del capítulo dice, Jesús predice la destrucción del templo. Y usted sabe lo que sucedió precisamente en el año 70 acerca de esta profecía, de esto que el Señor Jesucristo ya les estaba indicando. Pero luego los apóstoles les dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que esta es una de las señales del fin del siglo. Véngase por favor conmigo al verso 15 y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, es decir acá, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan, y ya les da las instrucciones. Pero es que es importante y por eso es que comenzamos hablando precisamente de historia. Dice, cuando, se lo repito, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel está en este periodo de la historia. Y por supuesto, Jesucristo está ya en este periodo de los romanos. La abominación desoladora que anunció el profeta Daniel pasó aquí. Pero Jesucristo, estando aquí, nos dice, cuando veáis en el lugar santo, es decir, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y por supuesto debemos entender que entonces, tal y como está dicho en la Biblia, nada nuevo hay debajo del sol, todo lo que fue será y volverá a ser. Está hablando Jesucristo de un tiempo escondido en la poderosa y santa voluntad de Dios, que volverá a repetirse con las mismas características. Vea usted, el profeta Daniel estaba en estos años entre el 605 y el 539. La abominación desoladora sucedió del 331, es decir, del 167 al 160 fue precisamente la revolución de los macabeos, para situarnos exactamente, y Jesucristo está en el Imperio Romano. Recuérdese usted que él nació cuando Israel estaba dominada por el Imperio Romano. Y esto, ¿sabe usted por qué? Porque los judíos le pidieron ayuda a los romanos para luego que no volviesen a entrar los seleucidas y parar la helenización del pueblo. Así que vea usted qué importante es poderse situar en la historia. Nos dice Jesús, y se lo repito nuevamente, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Debemos entender que está hablando también de la necesidad que hay de que se levante ese tercer templo. Aunque de esto hay muchísimo que podemos hablar. Pero acompáñenme ahora, por favor, al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y vamos a ver ahí acerca de qué habla la profecía. Daniel 9, 27. Muy bien. Y le voy a comenzar hablando mejor, si usted me hace el favor, para tener un sentido completo de la escritura, y vamos al versículo 24, ya que hoy tenemos tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, sobre Jerusalén, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y por supuesto todo esto sucedió. Y déjeme contarle que esta que estamos leyendo es precisamente esa profecía de las 70 semanas de la cual se ha dicho tanto, y yo lo invito a estudiar con nosotros precisamente Apocalipsis, y estamos a punto de tocar esta profecía. Y luego dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y usted sabe que esto ya sucedió, Jesucristo ya murió en la cruz. Y el pueblo de un gran príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto sucedió en el año 70 a manos precisamente de Tito, un general romano, y fue tal y como está descrito acá. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y entendemos que estos muchos precisamente se refiere al pueblo de Israel. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esta es la razón por la cual todos los escatólogos, todas las personas entendidas en profecía, claro, señalan que debe levantarse ese tercer templo, porque si no se puede, no se pueden hacer sacrificios. El pueblo de Israel tiene claramente mandado en la Torá que no puede sacrificar o hacer sacrificios para Dios en ningún otro lugar que no sea el templo. Así que esto es importante, y esta es la razón por la cual los judíos esperan que sea levantado ese tercer templo. Y los cristianos pues lo esperamos sabiendo que esto habrá de suceder nuevamente. Y le repito, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, estaba de continuo ofreciéndose sacrificio como solía hacerse, como estaba descrito en la Biblia. Y luego separa el sacrificio y la ofrenda. Por supuesto, déjeme decirle que nosotros, los que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo y hemos sido acercados a Cristo, sabemos que la razón por la cual el Señor permitió que, o una de las razones, que el templo fuera destruido en el año 70 es porque, de acuerdo a la carta a los Hebreos, capítulo 9, y de esto estaremos hablando cuando lleguemos por ahí en su canal, precisamente nos dice que es el Jucat Olam, o el tiempo de reformar todas las cosas. Y esto es importante porque el sacrificio salvífico precisamente ya había tenido lugar en ese preciso espacio de tiempo y lugar geográfico, en esta precisa prefiguración que había sido anunciada por los siglos y que fue llevado a cabo por Jesucristo, el único sacrificio verdadero y que vino a dar la completitud de todo aquello que había sido, como repito, anunciado por los profetas. Así que volvamos entonces a nuestra lectura de Daniel 9:27, y dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por supuesto, créame usted que a Dios no se le escapó de las manos absolutamente nada. Dios lo tiene todo previsto y calculado. No hay plan B ni plan A para Dios. Hay un solo plan. Por supuesto, murió en la cruz a causa de nuestras transgresiones. Murió en la cruz a causa de su amor por nosotros y a causa de querernos llevar de regreso a casa, tal y como está descrito en Apocalipsis. Por supuesto, debemos estar atentos porque la palabra dice que el espíritu de la profecía es el propio espíritu de Jesucristo. Todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento habla acerca de él. Y por supuesto, esa antorcha dice que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día venga, hasta que el día amanezca. Pero esa antorcha es la palabra del Señor que nos hace y nos permite
vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, guardándonos en santidad. ¿Sabe? Como esas vírgenes prudentes, esas vírgenes que estaban aguardando el regreso del amado, del novio. Y yo quiero terminar por el día de hoy precisamente con un texto del último capítulo de Apocalipsis. Y es que dice así: y el Espíritu, hablando en el capítulo 22, versículo 17, y dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. Así que, mire lo que dice el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, el que da testimonio de Jesucristo, dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Es que el que da testimonio es Jesús mismo. Y sabe, está pronto a venir. Vemos las señales de su venida. Quizá en algún otro momento toquemos este tema y si no, le repito, lo invito nuevamente a nuestro estudio de Apocalipsis los días miércoles en este mismo canal de Facebook. Pero es importante tener en mente que todo, absolutamente todo cuanto fue anunciado por nuestro Señor, ¿sabe? Se cumplió. Así que, ¿por qué hemos de dudar que se cumpla esta segunda parte de la historia, cuando el Señor ya no va a venir como siervo, sino va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores? Así que espero sus comentarios. Es importante para nosotros ese feedback, esa retroalimentación. Gracias por todos aquellos que ya nos han escrito. Por favor, sus sugerencias, por favor, háganos saber qué le interesa, qué temas le interesa que toquemos. Y además, háganos saber qué piensa acerca de todos nuestros estudios de la Biblia. Y quiero aclararle, el texto sí, efectivamente, pero era Juan, yo estaba confundida, no era Mateo, era Juan 10, 22, 24, y brevemente nos vamos a ir para allá. Aquí está, y dice, para que usted vea que Jesús efectivamente estaba en el templo durante la fiesta de la dedicación, y dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Así que vemos que el Señor Jesucristo cumplió con todo aquello que le mandaba no solo la Torá, sino también la instrucción oral. Por supuesto, nos dio una explicación cuanto más superior, porque Él vino a cumplir la ley. Así que lo invito a que pueda recordar de este tiempo de milagros, la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación de las luminarias. Y por supuesto, lo haga sabiendo que anuncia a Jesús. Él es la luz del mundo. Él es nuestra luminaria. Así lo dice precisamente Apocalipsis. Ya no habrá más necesidad de sol ni de luna, porque el Cordero será la lumbrera que nos alumbre. Así que por hoy lo dejo. Un abrazo muy fuerte. Que el Señor le bendiga, le guarde. Lo espero la próxima semana, misma hora, mismo canal. Y por supuesto, únase por favor a nuestro estudio de Apocalipsis. Y claro, ya con la universidad tenemos muchísimas sorpresas, cursos libres, diplomados. Todavía, si quiere, puede escribirme e inscribirse a las últimas pláticas que estaremos dando de nuestro primer curso libre. Y por supuesto, el año entrante, con el favor del Señor, le estaremos dando la buena noticia de nuestra licenciatura en teología desde el contexto hebreo. Así que nuevamente un abrazo, que el Señor le bendiga, le guarde y haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muy feliz día.